La UCO desvela que Hidalgo llamó a Begoña para desbloquear el rescate de Air Europa y Ábalos cobró una contraprestación económica cuando se consumó. ¿Qué más necesitamos para decir que la mujer del presidente es una corrupta? O sea, esto ya es la prueba definitiva. Pero claro, como todo el mundo está hablando de los aranceles de Donald Trump, hablar de los aranceles de Donald Trump es lo mejor que le ha podido pasar al gobierno de España. Un tío que está acorralado por los casos de corrupción y está en China de viaje y haciéndose pasar por un gran líder europeo e internacional. Begoña Gómez es una corrupta. Ni presunta ni mierda. No está condenada todavía. Que me denuncien. Begoña Gómez es una corrupta y Ábalos es un corrupto también. Ya está. Está aquí. No se necesita nada más. Es un informe de la UCO. Esto es cuestión de tiempo que la acaben condenando. Tras analizar el volcado de los dispositivos investigados, concluye que la compañía aérea sufragó una estancia vacacional del exministro. La Guardia Civil sostiene un nuevo informe presentado ante el Tribunal Supremo que José Luis Ábalos percibió una contraprestación económica a cambio de sus gestiones para el rescate de Air Europa. Asegura que el entonces ministro de Transporte se hospedó entre el 12 y el 23 de agosto de 2020 en una vivienda de alquiler vacacional denominada Casa de Villaparra y apunta a que la estancia pudo haber sido sufragada por la compañía aérea tras analizar el volcado de los mensajes de los dispositivos móviles de los investigados. La Guardia Civil ha encontrado un mensaje del 3 de septiembre de 2020 en relación con el rescate de Air Europa, en el que Aldama le dijo a Koldo que Javier Hidalgo está jodido. Le añadió que se está buscando la vida y que acaba de llamar a Begoña, en referencia a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Todo ello debido a que en ese momento había una falta de acuerdo para el rescate y estaba buscando vías alternativas. Un empresario que está buscando un rescate, que llama a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, porque está desesperado por obtener un rescate y luego posteriormente obtiene el rescate. No solamente eso, ya hay mails, datos que certifican que el puesto de funcionario del hermano de Pedro Sánchez fue creado a dedo para Pedro Sánchez. Eso ya está corroborado y certificado, lo han pillado con las manos en la masa. El hermano de Pedro Sánchez estuvo mirando pisos en Badajoz meses antes de que saliera a la plaza para entrar a dirigir no sé qué mierda de la música de Badajoz. Y cada vez hay más pruebas que certifican que ese puesto fue creado para el hermano de Pedro Sánchez. Pero os voy a decir una cosa, amigos. Esto no es una cosa solamente del Partido Socialista. Esto es una práctica de los dos grandes partidos que han habido siempre en España, del Partido Popular y del Partido Socialista. El enchufismo y el enchufismo. A la gente que tiene un padrino del Partido Popular o del Partido Socialista, los enchufan en cualquier sitio. Por eso me hace gracia cuando los del Partido Popular no son tan incisivos como deberían de ser con el presidente del gobierno, porque saben que tienen mucha mierda que ocultar también. Ábalos niega en declaraciones al Mundo que Air Europa le pagara ese chalet. Dice que la compañía, si algo fue, es ingrata, pese a los esfuerzos que se realizaron, y lo que sí admite son las continuas presiones de Hidalgo para lograr el rescate público. El dossier detalla cómo el exministro de Transporte pudo utilizar al empresario Víctor de Aldama, considerado por los investigadores como el comisionista de la trama corrupta, como intermediario de Air Europa durante el proceso de negociación para el rescate de la compañía. En esa época, Aldama trabajaba para el holding familiar de los Hidalgo. En ese sentido, la UCO otorga especial relevancia a la nota de prensa para trasladar a los medios de comunicación la conveniencia del rescate, que se traducirían en 475 millones de euros a Air Europa. 475 millones de euros de rescate, amigos. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte con campanita, ya que muchos de los que ven mi contenido no lo está. También puedes seguirme por mis demás redes que están en la descripción. Continuamos. La pregunta es, ¿cuánto dinero se habrá llevado Begoña Gómez y Pedro Sánchez y Koldo y Aldama en forma de comisión? Y Ábalos en forma de comisión de un rescate de 475 millones de euros. Posteriormente, Aldama, cumpliendo con lo prometido a Hidalgo, le hizo llegar el contenido de la nota de prensa con indicación de los medios de comunicación que le darían publicidad. Expone la UCO en base a esos datos. Los agentes entienden que es posible apuntar que Aldama fue el puente entre José Luis Ábalos y Air Europa. Por otra parte, la Guardia Civil se basa en un mensaje de Koldo García envió a Ábalos, en el que dijo que la estancia en esa vivienda saldría gratis por las molestias generadas en relación al rescate de la compañía aérea. En ese mensaje le adjuntó la fotografía de la vivienda vacacional. En el caso de que no le gustara esa casa, Koldo le añadió al exministro: me dicen que veas un sitio que veas, y se arregla.
Recalca la UCO que resulta revelador que Koldo hizo partícipe a Víctor de Aldama de las opciones de alojamiento para hospedarse en Málaga. Con respecto a la vivienda de Villaparra, la Guardia Civil ha encontrado un mensaje en el que Aldama escribe tras ver las imágenes de la vivienda: joder, es la polla. El importe de la estancia ascendió, según la documentación intervenida por los investigadores, a 9.800 euros que fueron abonados en efectivo de procedencia de origen desconocido. 9.800 euros en efectivo. No vayas a pagar tú más de 1.000 euros en efectivo. Hay que recordar que esta gente, Koldo y Ábalos, iban a hoteles y pagaban con billetes de 50 que llevaban en sobres. Asimismo, en los mensajes del volcado destaca el papel revelante del secretario de Estado de Transporte y ahora presidente de Correos, Pedro Saura, y el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Luis Bartolomé Lora. Pues la Guardia Civil deduce que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en la presunta organización criminal que se investiga. Esta sospecha se sustenta en la relación directa mantenida en el tiempo principalmente con Koldo y Aldama, que ha expuesto mediante las pruebas que refleja el informe. Bueno, pues Vicente Vallés explicándonos el nuevo informe de la UCO. Este nuevo informe complica todavía más el futuro judicial de José Luis Ábalos, que fue el número 2 de Pedro Sánchez. Uno de los asuntos en los que la Guardia Civil centra este nuevo informe es en el rescate de la aerolínea Air Europa en el año 2020. La investigación asegura que hay indicios que apuntalan la actuación de Ábalos para que se aprobara el rescate a Air Europa. Y por esa actuación, Ábalos habría recibido como presunta contraprestación económica el alquiler de un chalet de lujo en Marbella. En ese informe también aparece el nombre de la mujer del presidente del gobierno, en una referencia indirecta. Según la UCO, otro de los investigados, Víctor de Aldama, comunicó a Koldo García, asesor del entonces ministro Javier Hidalgo, responsable de Air Europa en aquel momento, estaba muy preocupado por el rescate y acababa de llamar a Begoña. La UCO lo tiene claro. Ábalos tuvo una participación directa en el rescate de Air Europa por parte del gobierno. 475 millones de euros. Rescate del que no solo se benefició la aerolínea. Hubo presuntas contraprestaciones económicas para Ábalos. ¿Alguien se cree que este rescate de 475 millones de euros, cuando ahora se certifica que Ábalos intervino para obtener este rescate y que además estaba también Begoña Gómez, ¿alguien se cree que la gente del gobierno, que todo el gobierno en bloque no estaba, al menos la cúpula del gobierno, no estaba informado de este rescate? Mira, ¿sabéis a qué me huele esto? A mí esto me huele a que durante la pandemia, durante el tiempo que nos tenían encerrados, durante todo ese tiempo que nos tuvieron atemorizados, durante ese tiempo donde nos perseguían, nos señalaban, incluso nos obligaban a ponernos un medicamento experimental, del cual yo creo que es uno de los principales motivos de que mi abuela hoy no esté aquí, y lo digo así, abiertamente, porque curiosamente mi abuela tenía una enfermedad que estuvo durante muchos años paralizada y en el momento en el que se puso el primer medicamento experimental empezó a estar mala y empezó su decaída hasta que al final le pusieron 2 o 3 veces el medicamento experimental y acabó falleciendo. Y lo triste de todo eso es que estos hijos de puta, porque es que no tienen otra denominación, estos hijos de puta que les vino muy bien tenernos a todos atemorizados y encerrados en nuestras casas, estuvieron llenándose los bolsillos. No tengo pruebas de eso, pero no tengo ninguna duda de que en todos estos contratos que favorecieron a amiguitos, estoy completamente convencido de que todos estos cabrones llenaron sus cuentas bancarias en paraísos fiscales como por ejemplo la República Dominicana. Y estoy convencido también, y ya digo que esto es una opinión personal, no es una acusación, porque no tengo ningún tipo de prueba, estoy completamente convencido que todos estos hijos de puta con Pedro Sánchez a la cabeza y todo su entorno tienen cuentas millonarias en paraísos fiscales. Seguro. Y estoy completamente convencido también de que una de esas personas que maneja esas cuentas es Pepe Bono, que es uno de los que están allí manejando la riqueza de todos estos que tienen allí en cuentas, vete tú a saber a nombre de quién. Ya os digo otra vez, no son acusaciones, no es información, es una opinión personal. No estoy difamando a nadie, estoy opinando. ¿Pero alguna sorpresa? Logró que el ministerio sacara en verano una primera nota de prensa comprometiéndose con la compañía. Días después, Koldo le comunicaba su premio. Te comento, esto sale gratis por las molestias generadas. Y bajo ese mensaje, varias fotos de un chalet de lujo en Marbella, del que Ábalos disfrutaría varios días en agosto. Costó, según apunta la UCO, 9.800 euros y lo gestionó la mujer de Koldo. Con vistas a... ¿Qué creéis que estuvo haciendo Ábalos en ese chalet?
mientras a nosotros nos tenían encerrados? ¿Qué creéis que hizo Ábalos en ese chalet mientras a nosotros nos tenían encerrados? ¿No se os remueve las tripas? O sea, ¿me está viendo algún votante del Partido Socialista? ¿Creéis que esto era algo que solamente sabía Koldo y Ábalos? ¿Creéis que con la expulsión de Ábalos del Partido Socialista ya se han subsanado los casos de corrupción? ¿Pero creéis que un ministro puede hacer estas cosas sin que lo sepa el presidente del gobierno? Es que Pedro Sánchez tiene que dimitir. Tiene que dimitir o bien porque sabía esto y colaboraba con esto, o porque era un subnormal retrasado mental y no se enteraba de nada. Al mar y muy tranquilo, apartado pero cerca de todo. Tiene 6 dormitorios y 5 baños. En la negociación fue clave este hombre, Víctor de Aldama, comisionista de la trama y entonces también asesor de Air Europa. Su jefe, el exconsejero delegado Javier Hidalgo, le presionaba, según le decía Aldama a Koldo. Jota se está cansando, y con razón. En otro mensaje, también sobre Hidalgo, Aldama le dice: se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Podría ser Begoña Gómez, mujer de Sánchez, que mantenía un estrecho vínculo comercial. ¡Ah! Podría ser Begoña. Hemos vuelto a la época de M. Rajoy. A lo mejor era Begoña Gerpe. Seguramente el de Ir a Europa llamó a Begoña Gerpe. ¿A qué Begoña va a llamar, por el amor de Dios? Según la UCO, el exasesor también intervino en su contratación en la empresa pública Ineco y para ello habló directamente con la presidenta de Adif. Que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación, que si no José me corta los huevos. En menos de una semana ese proceso arranca. Están ya con ello, mañana le llaman. Bueno. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos aquí a la hermanísima. Tenemos aquí a la hermana de Isabel, a la hermana de Ana Pardo de Vera. Tenemos aquí a Isabel Pardo de Vera. ¿Os acordáis cuando salió una diputada gallega del Partido Popular en el programa de Risto Mejide a decir algo de Isabel Pardo de Vera? ¿Cómo Ana Pardo de Vera se le echó encima y al final la diputada del Partido Popular tuvo que pedirle disculpas como buena pepera y buena centrista que es? A Ana Pardo de Vera le jode mucho que hablen de Isabel Pardo de Vera. Le jode muchísimo. Pues resulta, Ana, que esto deja a tu hermana en muy mal lugar. La hermana recibió... Bueno, hombre, Ana, que tú pongas a hablar todas de los hermanos... que acaba de ir a declarar tu hermana, yo no voy a meterme en eso, ¿entiendes? Bueno. Es que a mí me parece muy fuerte lo que estáis haciendo. Eso es juego sucio y lo sabes. No, mi hermana fue a declarar como testigo porque era presidenta de Adif. Eso es juego sucio y lo sabes. Mi hermana fue a declarar porque era presidente de Adif. Tu hermana, según la UCO, hablaba con Koldo para enchufar a una puta en una empresa pública en la cual parece ser que no acudió ni un solo día a su puesto de trabajo. ¿Te queda claro, Ana? Es que más claro no se puede decir. Te lo voy a volver a decir a ver si te enteras. Tu hermana habló con un tipo que se dedicaba a buscarle putas a un ministro para meter a una puta en una empresa pública pagada por dinero de todos los españoles para que se siguiera zumbando a Ábalos, según el informe de la UCO. Nadie nos rectificó. Sí, ya. Nadie nos rectificó. Mira, no te de atrevas verdad, a decir que mi hermana hizo algo ilegal. Que tengáis que, no te atrevas. Que salvar... Hombre, yo no sé si tu hermana hizo algo ilegal o no. Yo no lo sé porque no soy abogado. Pero hablar con el mamporrero de Ábalos para meter a una tía enchufada en una administración pública... Yo creo que, a ver, sancionable al menos, ¿no? O sea, muy legal no creo que sea, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto si es penal o es prevaricación, no me atrevería a decir que es. Ahora, que tu hermana trabajaba en connivencia con Koldo y que hablaban de meter a una puta, pues eso está clarísimo. O sea, ¿qué tiene que ver el puesto de mi hermana que haya declarado como testigo un caso de corrupción? Porque su jefe le mandó que comprara esas mascarillas. Ah, pero trabajaba para Ábalos. Claro que trabajaba para Ábalos, era presidenta de Adif. Muy bien. ¿Y qué? ¿Tiene alguna ilegalidad que demostrar? No ¿Eres sé. capaz de denunciarla por algo? Yo no. Pues ahora va a tener que demostrar por qué hablaba con un tío para enchufar a una puta. Hombre, creo que debería de dar explicaciones, ¿no? Vamos, digo yo.
Atrévete, díalo, Pues dilo hazlo. tú. Llámala corrupta, venga, llámala. Yo que te no, pongo yo una no llamo a denuncia en nadie, a 0,2. diferencia tuya. En Yo no llamo a 0,2 te nadie. pongo una denuncia. Cosa que vosotros tapáis la Vamos. corrupción cuando es de Hay que izquierdas. ser miserable, La Ana. Esto tapáis. sí que no me lo esperaba La de ti. tapáis, Esto sí que no me lo No, esperaba de lo ti. arrancaste tú. Vamos. Después de esto, la diputada del PP, que os puede parecer basada, se fueron a publicidad. Yo ese día vi el programa. Y al final terminó pidiéndole perdón. Como no podía ser de otra manera. Y así fue. Al día siguiente Ineco contacta con Jessica, pero hay una entrevista de trabajo y eso no les encaja. Pero es para una entrevista. Me encargo yo. ¿Y si se lo dices a José y que llame a quien tenga que llamar? Koldo se pone en marcha, llama a Ábalos, llama de nuevo a la presidenta de Adif y 2 días después, justo antes de formalizar el contrato de Jessica, vuelven a mensajearse. Todo ok, me dicen. Te va a llamar José, así que tranquila. Jessica empieza su contrato a las pocas horas, allí permanece 2 años, tiempo en el que la UCO constata que nunca fue a trabajar. Amigo, amigo, amigo. Así funciona el gobierno socialista. Corrupción, putas, hoy, mañana y siempre. Y ya, bueno, yo voy a decir una cosa, ¿eh? Hasta ahora no se ha hablado de... No me extrañaría lo más mínimo tampoco. No me extrañaría. Claro, tú te pones a pensar y dices, coño, el Tito Berni estaba involucrado en este tipo de cuestiones. El ministro de Transporte, el número 2 del gobierno, también. Begoña sale por ahí a pasear. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y está toda la oposición y el Partido Popular intentando llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para encontrar un remedio contra los aranceles de Donald Trump. Que vamos, todos estos días que han estado negociando esto, ahora con lo que ha anunciado Donald Trump de que paraliza los aranceles durante 90 días y que obviamente habrá una negociación y no acabarán imponiendo esos aranceles, ya todo esto que hemos estado viviendo durante todos estos días en la política española, me imagino que se va a quedar en absolutamente nada. Entonces la pregunta es, Partido Popular, ¿vais a empezar a hacer oposición de una puta vez? O si no, ¿vais a hacer oposición o haced el favor de apartaros? Haced el favor de apartaros. De verdad, en serio. Porque esto que está pasando es bastante grave. Bueno, si os gusta mi contenido, dadle a seguir a mi canal, dadle a la campanita. Es muy importante que le deis un like enorme para el posicionamiento del vídeo. Dejar también un comentario. Y si me queréis apoyar, lo podéis hacer a través de Patreon. Tenéis aquí el enlace. O a través de Bizum también. Muchísimas gracias.